Bienvenidos una vez más. Es un gusto una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en esta hora vamos a compartir la palabra que tiene por tema. De por cierto, es una pregunta. ¿Es ofensa contra Dios la ofensa contra el hombre? Ese es el, el título de nuestro tema en esta hora. ¿Es ofensa contra Dios la ofensa contra el hombre? Y para dar respuesta a nuestra pregunta, primero veamos qué es lo que nos dice el diccionario acerca de la definición en cuanto a una ofensa, un agravio o una afrenta, a lo cual somos muy sensibles, ¿verdad? Y a la Real Academia de la Lengua dice lo siguiente: humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. Segunda definición sería ir en contra de lo que se tiene comúnmente por bueno, correcto o agradable. Entonces, ¿es ofensa a Dios la ofensa contra el hombre? Vemos que básicamente la, la ofensa no es otra cosa más que una agresión a la integridad física, moral, psicológica o espiritual del ser humano. Cualquier agresión a estas áreas es considerada una ofensa. Y eso es parte de nuestro diario vivir. Diariamente somos ofendidos o ofendemos a alguien. Entonces, de acuerdo a estas definiciones, no es otra cosa más que una agresión, ¿verdad? A cualquier área de nuestra vida. Cualquier cosa que nosotros consideremos una agresión, eso es una ofensa. Entonces, hay otra pregunta que surge. Entonces, ¿quién es el que determina qué acciones son o deben considerarse una ofensa? ¿Quién es el que determina una ofensa? ¿Es la persona que es ofendida, el ofensor, o hay alguien más que determina qué es una ofensa? ¿Verdad? Y si la respuesta que andamos buscando es la ofensa al hombre, también una ofensa contra Dios, entonces analicemos por un momento cómo funcionamos con las ofensas. ¿Cuál es nuestra reacción? Es obvio que como seres humanos hemos desarrollado un sistema que nos permite identificar las acciones, reacciones, ideas, pensamientos, palabras, miradas, estilo de vida, relaciones, emociones, etcétera. Son un sinnúmero de cosas las que observamos y, y que terminan siendo una ofensa para nosotros, para nuestra integridad física, para nuestra integridad mental, moral, emocional, espiritual, etcétera. Y nuestra reacción natural a las ofensas es negociar. Esta es nuestra reacción natural. Tratamos por todos los medios de convencer al agresor que su agresión fue una agresión contra la máxima autoridad. Claro, desde luego, no decimos eso, pero con lo exagerado de nuestras acciones, eso es precisamente lo que tratamos de hacer. Nos autoproclamamos Dios, en otras palabras.
Eso explica nuestra reacción exagerada y violentas a ofensas que Dios mismo considera insignificantes. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 23, hablándole aquí a los trabajadores que trabajan con personas que son difíciles, otras son fáciles, desde luego. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo padeció sin siquiera haber pecado, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso era lo que hacía el Señor Jesús. No amenazaba, no respondía de la misma manera, sino que iba delante de Dios y ponía su causa delante de Dios. Y la Biblia dice, acabamos de leer, que eso el Señor Jesús lo hizo para nuestro ejemplo. Pero nosotros hacemos un escándalo para proyectar la idea de que la ofensa está siendo hecha contra la máxima autoridad que existe, lo que desde luego agiganta la ofensa. Porque si la ofensa es hecha contra una autoridad menor, entonces la ofensa es menor. Pero si es hecha contra una gran autoridad, entonces asimismo es de grande la ofensa. Luego, si logramos convencer al ofensor, generalmente por la fuerza, por la violencia, por la amenaza, por la manipulación, si lo logramos convencer de que su ofensa fue y es hecha contra la máxima autoridad, entonces habremos como evidencia al ofensor reconocer haber cometido una falta, se retractará y prometerá no repetirla nuevamente. Eso es lo que buscamos como evidencia, que la persona se retracte y que prometa no cometerlo nuevamente, no cometer la misma falta. Entonces, una vez que logramos eso, habremos logrado uno de nuestros más grandes objetivos, que es el de crear una barrera de protección a nuestro alrededor. Y así podemos tener paz. Entonces, el razonamiento que acabamos de analizar es real desde el punto de vista humano. Sin embargo, no desde el punto de vista de Dios. Porque cuando nosotros respondemos a la ofensa, utilizando métodos humanos o reacciones humanas, agresión, violencia, amenazas,
cuando respondemos a la ofensa de esa forma, entonces no estamos utilizando el amor de Dios para convencer a la persona que nos ha ofendido. No estamos utilizando el amor para convencer a esa persona de que lo que hizo no está correcto, no está bien hecho, sino que usamos amenazas, utilizamos violencia, utilizamos manipulaciones y un sinnúmero de métodos humanos, reacciones humanas que son contrarias a las instrucciones que hemos recibido del Señor, que decía que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando le insultaban, Él no respondía de la misma manera, sino que iba delante de Dios y dejaba toda su causa a Dios. Y Él es nuestro ejemplo. Lo acabamos de leer ahorita. Entonces, no utilizamos el amor para convencer a las personas de sus ofensas, y tampoco su ofensa es contra la máxima autoridad, como nosotros hacemos pensar a las personas. Has ofendido a la máxima autoridad. Por eso reaccionamos de la forma como reaccionamos. Sino que convencemos a la persona usando la amenaza de que algo más violento o doloroso le puede ocurrir a la persona. Ese es el método que humanamente usamos a las ofensas hechas en contra de nosotros. Utilizamos métodos que infundan temor a las personas, que algo violento o algo más doloroso les va a acontecer a ellos si intentan nuevamente ofendernos. Entonces, por eso es que utilizamos la violencia, las amenazas, las manipulaciones, los insultos y un sinnúmero de métodos que son reacciones humanas. Esas no son las instrucciones que nosotros hemos recibido de parte del Señor Jesús. Entonces, lo que tratamos de hacer con eso es obligar a la persona a acomodar su forma de pensar a nuestra forma de pensar. Entonces, la amenaza es: si no piensas de la forma como yo pienso, te puede ocurrir esto, te va a ocurrir esto. Si no actúas de la forma como yo quiero que tú actúes, te va a ocurrir tal cosa. Y te va a ir mal. Tenemos un ejemplo muy bueno en el libro de Daniel. Tenemos un ejemplo muy bueno. Y vamos a leer Daniel 3:13. Dice: entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido de cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto.
Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Punto final. Punto final. Ustedes pudieron ver la narrativa aquí, y el asunto aquí es que Nabucodonosor se sintió ofendido. Nabucodonosor se sintió ofendido. Estaba muy ofendido. La Biblia dice que estaba furioso, que estaba enojado y estaba furioso. Esas son las expresiones que la misma Biblia usa para describir el enojo, la ira que manifiesta Nabucodonosor. Nabucodonosor ha sido ofendido. Él no ha sido ofendido, pero él se ha ofendido. Él se siente ofendido. Nadie hizo planes para ofender a Nabucodonosor. Esto pasa muy a menudo con nosotros. Somos ofendidos por cosas que no tienen absolutamente nada que ver con las intenciones de las personas que nosotros decimos que nos ofenden. Simple y sencillamente porque alguien pasa más rápido que mí en su carro, eso me ofende. Porque alguien dijo algo en contra de mi partido político o en contra de mi equipo favorito, eso me ofende. Algo que no tiene que ver nada con la intención de la persona para ofenderme. Por el hecho de que un animal entró a mi patio y rompió algo. El animal no hizo absolutamente nada para ofenderme, o sea, nada intencional para ofenderme. Nos ofendemos constantemente por cualquier cosa. Nabucodonosor está ofendido porque estos hombres están rehusando adorar un ídolo, porque estos hombres están obedeciendo a su Dios. Ellos están obedeciendo a su Dios, y porque están obedeciendo a su Dios, esto representa una ofensa para Nabucodonosor. Vemos que Nabucodonosor se ofende, pero estos hombres no están haciendo absolutamente nada para ofenderlo. Porque Dios no se ofende porque el hombre se ofenda. Dios no se ofende, Dios no está ofendido porque Nabucodonosor esté ofendido. Dios no está ofendido porque Nabucodonosor esté ofendido. Pero la reacción de Nabucodonosor es tan grande que da la impresión que fuera a Dios a quien estas personas están ofendiendo. Y es más, Nabucodonosor se presenta a sí mismo como alguien aún mayor que una deidad, como alguien mayor que Dios. Si ustedes se dan cuenta en las palabras de él, ¿y qué Dios os librará de mis manos? Dice Nabucodonosor, ¿qué Dios os librará de mis manos? Aunque ustedes no lo crean, esa es nuestra reacción todos los días cuando nos ofendemos y reaccionamos de forma exagerada ante ofensas que para Dios no son ofensas. Cuando por cualquier cosa pegamos un grito, por cualquier cosa reaccionamos de forma exagerada a pequeñas cosas. El Señor dice que cuando él lo insultaba, él no respondía con insultos, sino que dejaba todas las causas a Dios. Toda su causa la dejaba a Dios. Entonces Dios no se ofende porque tú te ofendas.
Dios no se ofende porque el hombre se ofenda. Dios se ofende con la acción y la intención de ofender a otras personas. Estas son dos cosas completamente diferentes. Dios no se ofende porque tú te ofendas. Dios se ofende porque otras personas intencionalmente hacen acciones para ofenderte. O cuando tú intencionalmente ofendes a otra persona, entonces Dios se ofende. Cuando la ofensa es intencional, entonces Dios se ofende contra el ofensor. Pero Dios no se ofende porque tú te ofendas. Si otro te ofende intencionalmente, si alguien planea hacer una acción determinada que sea, lo planea en su mente, en su corazón, con el ánimo y con la intención de hacerte sentir mal, de minimizarte, con la intención de causarte dolor, de causarte incomodidad, entonces Dios se ofende por eso. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, no vamos a citar ejemplos en la Biblia, pero uno de los ejemplos es Jacob, cuando estaba saliendo de la casa de su suegro Labán, y Labán lo persiguió. Dios le dijo, ten cuidado de hablarle de forma pesada a Jacob. O sea, de que Dios sí se ofende cuando alguien intencionalmente te ofende. Pero Dios no se ofende porque tú te ofendas por razones triviales. Cuando tú te ofendas sin razón alguna. Porque muchas veces nosotros nos ofendemos sin necesidad, sin razón alguna. Simple y sencillamente te ofende que un niño camine o que un niño corra. Cosas sencillas te ofenden y nos ofenden. Dios no se ofende por eso. Dios se ofende si alguien te ofende intencionalmente con el propósito de causarte daño. O si tú ofendes a alguien con el propósito de causarle daño, entonces Dios se ofende. Espero me estén entendiendo, ¿verdad? Entonces Dios se ofende cuando tú y yo ofendemos de forma intencional y alevosa a una persona. Aún cuando predicamos el evangelio. Aún cuando predicamos el evangelio y lo hacemos con el único propósito de causar daño o de causar afrenta o de causar incomodidad a otra persona, Dios se ofende por eso. Solamente estamos usando el evangelio como cualquier otra herramienta. En vez del evangelio podemos usar un cuchillo, una piedra, un machete, una pistola. Podemos usar cualquier otra cosa de esa, pero en vez de usar algo de eso, mejor usamos el evangelio, porque así lo disfrazamos, como si fuera algo bueno lo que estamos haciendo. Pero Dios conoce nuestros corazones. Cuando usted está haciendo su mensaje, está preparando su mensaje para darle golpe a otra persona, para solamente hacerlo sentir mal, Dios conoce su corazón, Dios conoce sus intenciones y Dios se ofende por eso, no está satisfecho con eso. Esa no es la manera de funcionar. Entonces, nosotros podemos utilizar un sinnúmero de objetos para causar daños. Se puede usar una piedra, un cuchillo, una pistola. También se pueden usar palabras, ¿verdad? Para hacer daño se puede usar cualquier cosa. Se puede usar una mirada para hacer daño, para causar ofensa. Se puede usar una actitud. Y la lista es interminable. Filipenses 1:15 nos dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, de que sí hay personas que predican con el único
ánimo y con el único propósito de causar incomodidad a otras personas, de ofender a otras personas. Ese no es el propósito con el cual se debe predicar el evangelio. Así que Dios se ofende cuando intencionalmente ofendemos a otros o cuando somos ofendidos de forma intencional por otros. Entonces Dios se ofende, pero Dios no se ofende porque nosotros nos ofendamos. O sea, porque nosotros creamos, nos, nos auto ofendemos a nosotros mismos. No, Dios no se ofende porque nosotros nos ofendamos. No existe en la Biblia, no existe una sola promesa en la Biblia que respalde o apoye la autoofensa. Cuando yo me siento ofendido, porque alguien me miró de una forma específica, o porque alguien dijo una palabra desagradable, cuando yo me siento ofendido porque alguien se viste de cierta forma, cuando yo me siento ofendido porque alguien camina de cierta forma, eh, por cosas triviales. No hay un apoyo, no hay nada en la Biblia que me apoye a mí. No es cuestión de que yo voy a convencer a Dios de que esté de mi parte y de que esté en contra de aquellos que me hacen sentir ofendido. No hay nada de apoyo en la Biblia para esa conducta, para esta actitud. No hay promesas en la Biblia que respalden mi autoofensa. Dios sí protege a los que son ofendidos, pero no para los que se sienten ofendidos. Dios protege a los que son ofendidos, a los que son ofendidos de forma intencional. Hay personas que son ofendidas intencionalmente. A esos Dios protege. Pero Dios no me protege a mí porque yo me sienta ofendido por razones sin sentido. En muchas de las ocasiones nosotros estamos ofendidos y estamos molestos y estamos insatisfechos porque nos sentimos ofendidos por un sinnúmero de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Mateo 5:10 dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ciertamente esto tiene un gran sentido. Tiene un gran sentido porque ¿cuáles son las cosas por las que nosotros nos sentimos ofendidos? ¿Cuáles son aquellas cosas por las cuales nosotros nos sentimos ofendidos? Si Dios tuviera de acuerdo con nosotros en esto, tendría Dios que estar castigando personas constantemente, cambiando mentes y corazones para acomodarlos a nuestra manera de pensar. Tendría Dios que estar trabajando duro con las personas, tratando de cambiarlos, para que estos se sujeten a nosotros, para que ellos se subordicen, se sujeten a nuestra voluntad. Entonces todo fuera realmente un caos. Dios tratando de cambiar a todo el mundo, tratando de moldear a todo el mundo a mis caprichos, a mis deseos. Entonces,
Por el contrario, las personas que tienen por costumbre el auto ofenderse, el Señor tiene palabras de reflexión, las cuales quiere que pongan por práctica, ¿verdad? Y mediten en ella también. Vamos a citar algunos versos que Dios envía de la palabra del Señor para las personas que se auto ofenden y se sienten ofendidas por cualquier cosa. Por Hay personas que se sienten ofendidas por cualquier cosa, por cosas insignificantes. Pudiéramos mencionar un millón de cosas insignificantes, ¿verdad? Entonces, muchas personas se sienten ofendidas y el hecho de que ellos estén ofendidos no quiere decir que Dios los está respaldando o que Dios está de acuerdo con ellos en su sentimiento de ofensa. No, eso es contrario a la voluntad de Dios, que te estés ofendiendo por cualquier cosa, por simples cosas, porque tu esposo orina en el baño, en el toilet, o porque tu niño se paró en la silla. Estás ofendido porque alguien se parqueó en el parqueo donde tú te parqueas siempre. O porque alguien no te atendió a la hora que tú querías que te atendieran. Cosas simples, ¿verdad? Que nosotros tenemos que lidiar con ellas todos los días. Y tú te ofendes por eso. Entonces tienes que estar ofendido todo el día. Quiere decir que estás frustrado todo el día. Todos los días estás frustrado porque estas cosas tenemos que lidiar con ellas todos los días. Todos los días tienes que meterte al highway a lidiar con personas ahí que no saben qué es lo que está pasando contigo. Y tú estás frustrado porque no hacen lo que tú quieres. Tienes que ir al mall y las personas andan en su negocio. Y tú no quieres que nadie te toque, que nadie se acerque a ti. O, o quieres que te atiendan antes que fulano o a un tiempo específico. Y entonces te frustras porque eso no ocurre. Dice la Biblia en Salmos 37, no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. Proverbios 14:29 dice, el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Proverbios 15:1 dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Estas son palabras de parte del Señor para las personas que se enojan fácilmente. Cualquier cosa los frustra. Proverbio 22:24. No te hagas amigo ni compañero de gente violenta, ni malhumorada. No sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello. Amén. Vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, según la palabra del Señor, para agradar a nuestro Dios, para agradar al Señor y poder así funcionar de una mejor manera en el Espíritu. Y que todo lo que hagamos podamos hacerlo para agradar y para glorificar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Así que, hermanos, no nos ofendamos tan frecuente y constantemente por cosas insignificantes que pasan todos los días en nuestra vida. En el Señor
hay ayuda y en el Señor hay esperanza. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.